Y bueno, queridos muchachos, para el día de hoy, para arrancar acá en Noticionan, a lo mejor algunos de ustedes conocen a este pedazo de pelmazo, el Migala, de revista Migala. Tiene un canal en YouTube y algunas otras cosas más. Comenzó haciendo eh, videos centrados en filosofía. Perdón. Llevo un montón de videos grabados que muchos terminaron ya no subiéndose. Ya me gasté la voz. Em, pero finalmente, hace un par de años comenzó a salir, empezó a hacer videos sobre la historia de México, videos de teoría económica, y salió a relucir pues que es zurdo el buen hombre, es un socialista comunista del siglo XXI, es un chamaco cagón. Que aquí sí, yo lo he comentado en muchas ocasiones, si yo hubiera nacido más cerca del cambio de milenio o después del año 2000, que ahorita tendría 21 o 22 años, habría un montón de cosas de las que no debería o podría hablar, porque simplemente nunca me hubiera tocado lidiar con ciertos problemas tanto de mi país como en el mundo. Pero yo soy un niño de la década de los 70. Soy un dinosaurio del siglo pasado. Gran parte de mi niñez y una buena parte de mi adolescencia se vivió todavía con el temor de una guerra termonuclear que en aquel entonces era de a cada rato, ahora sí ya es la buena, ahora sí ya es la buena. Han pasado 30 años desde entonces. La última vez en las que se manejó la posibilidad de un intercambio nuclear era entre la extinta Unión Soviética y los gringos, eh, por las cuestiones de después del bloqueo naval de Cuba, que esto creo que fue 63 o 64. Entonces ya cerca de los 90 había el temor, sobre todo después de la invasión soviética a Afganistán, que duró un buen de tiempo. Hubieron un par de escaramuzas que formaron parte también de la Guerra Fría en Corea y en Vietnam, donde las superpotencias no se enfrentaron de frente. El conflicto no era directamente entre ellos, pero cada quien tomó un bando y le dio apoyo a ese bando. La mayor parte de las veces, pues los gringos salieron ganones. Pero seguía existiendo este miedo. Y entonces toda la cultura general era muy, muy diferente en aquel entonces a como es ahorita. Uno de los grandes motivos de que tengamos películas tan malas, por ejemplo, o que no haya super thrillers de espionaje después del más o menos el año 2005, 2006, es que Estados Unidos se quedó sin un enemigo y China nunca ha podido subir culturalmente a realmente ser un rival a nivel militar contra los estadounidenses. Y entonces, pues la percepción del mundo de alguien nacido después de 1995, que es un poquito antes de que Putin ascendiera al poder, ya después del colapso de la Unión Soviética, donde Cuba implotó, por ejemplo, y tuvo que ser rescatada por otras naciones, pues es completamente diferente a la mentalidad, a la visión del mundo que tiene alguien de mi edad, por ejemplo. Entonces siempre resulta muy chistoso encontrarte con tipos así como el Hobbit, el Minalga, que se ponen a hablar y hablar y hablar y sobre todo empieza a apoyar las ideas del socialismo, del comunismo, cuando, hermano, está demostradísimo que nada de eso funciona. Pero hoy sale a relucir ya a qué le está tirando. Está buscando hacer un partido político. Quiere también que le toque una mochada para no trabajar. Los que son fans del canal, los que han escuchado, dicen que todo el tiempo estoy pidiendo dinero. Bueno, que dicen que no trabajo. Hey,
Yo le echo ganas más o menos 16 horas al día. No todo se lo dedico al canal de YouTube de videojuegos. Otra parte ahora se la estoy dedicando a esto. Hay otros canales que estoy intentando desarrollar, pero pues tengo que trabajar un montón. Entonces, por ejemplo, ahorita la última de este angelito, ahorita fueron a apoyar ahí una mamada de Morena. Este que se las daba de muy intelectual, de muy leído, no escribe bien y tiene peores problemas que yo a la hora de expresar sus ideas. Tampoco sabe hablar correctamente ni de corrido. No es tanto que su vocabulario sea limitado, es que sus ideas son limitadas. O sea, este cabrón en su mente cree que es el siguiente filósofo que todos tenemos que seguir. Pero lo verdaderamente importante es que no deja de ser un maldito rojo socialista que cree que todo lo van a arreglar a través del conflicto directo, haciendo marchas, protestando, pataleando, gritando, insultando. Ahorita la trae él de todas las personas del planeta. O bueno, no vamos a exagerar, no de todas las personas del planeta, de todas las personas en México que no tiene derecho a quejarse acerca del horario laboral, porque es un youtuber, es un streamer, o sea, nosotros trabajamos las horas que queramos, cuando queramos, y si queremos hacer más dinero, tenemos que trabajar más. O sea, nosotros estamos en un libre mercado más puro comparado con el oficinista promedio. No le corresponde o no nos corresponde tomar esta bandera en realidad, porque por algo no formamos parte, cada quien por sus razones, pero por algo no formamos parte de una fuerza laboral. Si me dijeras que es porque el güey tiene que sustentar su trabajo de YouTube con un empleo de medio tiempo porque no le alcanza, entonces el problema es diferente, no es la carga laboral, no es la oferta de trabajo, es que no le pone suficiente empeño a lo que quiere hacer, que es volverse una personalidad de YouTube. Lleva más o menos el mismo tiempo, tal vez más tiempo que yo, desde que retomé el canal de videojuegos. El suyo es un mercado completamente diferente, su público es completamente diferente al mío, por ejemplo. Pero, por ejemplo, vamos a revisar. Aquí está su canal. A mis ¡Pum! hermanitas. Yo no le puedo creer que tenga casi el millón de suscriptores y que con estas vistas, ¿sí? ¿Quién eres tú? No existe. Sus cosas así súper existenciales, sus cosas filosóficas. Medio millón de vistas en 2 meses, entonces 250,000 views por mes. Yo no creo que no le alcance o que no tenga monetizado. Bien. Tiene videos con 3.2 millones de vistas. Se podría decir que ya ha subido bastante desde la última vez que lo vi. Tenía más de un año que no lo revisaba. Estaba bien más o menos, ¿ok? Pero como alguien que tiene estas vistas y obviamente estos ingresos, yo le he hecho más o menos que se gane unos 30, 40,000 pesos al mes. Y eso antes de suscripciones, antes de todo lo demás. ¿Va? Pero lo que puedes ver es que sube un video, tiene sus en vivos también. Estos son sus videos, pero además tiene sus en vivos. Igual de bastante extensión, bastante cantidad de views. Estos bastante más contiguos, seguidos. Pero no es alguien que te pueda decir que no hace dinero con YouTube. Y si no hace dinero con YouTube es por gusto, por su misma ideología pendeja socialista. Entonces, ¿qué hace este infeliz buscando la reducción del horario laboral? Las 40 horas, reclamándole a políticos porque no reducen las horas. No le afecta o no debería afectarle.
Yo no he tomado posición respecto a esto porque precisamente no es una bandera que me corresponda a mí enarbolar. Es más, las condiciones, precisamente porque está tan reglamentado el contrato laboral en México, de cuánto es el salario mínimo, cuánto es la remuneración, cuánto te pagan por horas extras y demás, o sea, ya está puesto en una ley. Eso es una limitante contra el trabajador y es lo que este idiota, por ejemplo, no se da cuenta. Es que si por ley a ti te obligan a pagar una cierta cantidad de dinero como mínimo, no estás obligado a pagar más. Eso es lo que tienen los salarios por los suelos, porque no hay absolutamente ningún incentivo para el empleador para proteger a sus empleados que sí le funcionan, porque mientras más dinero les paga, más impuestos tiene que pagar. Entonces, no es atractivo. Es mejor si alguien ya no está satisfecho con el empleo, bueno, arriesgarte a que llegue uno un poquito menos eficiente o eficaz que el empleado que ya tienes, pero al que le vas a pagar exactamente la misma cantidad de dinero y muchas veces renuncian y regresan al mismo empleo un par de meses después porque se dan cuenta que en otro les pagan exactamente lo mismo, pero no están tan acostumbrados. O al menos ya conocen a los jefes, ya conocen el ambiente y regresan. Y hay otros que se van y así se la llevan. Es por lo que no hay incentivos para dar primas de antigüedad, es por lo que no hay incentivos para mejorar los aguinaldos, es por lo que no hay incentivos para premiar a los trabajadores que sí te funcionan. Precisamente el que haya tanta legislación. Entonces, por decir, esta bandada de idiotas que están abogando por la reducción de la jornada laboral, no se ponen a pensar que, ok, ahora vas a trabajar menos tiempo, pero vas a ganar la misma cantidad de dinero. Es que me va a quedar tiempo para hacer más cosas. Es que si no existiera la legislación laboral más allá de que se te respete lo que está estipulado en tu contrato, tú no tienes poder de negociación como empleado para negociar tu contrato. Y por eso los mejores salarios están en la iniciativa privada, en puestos donde precisamente se pasan por el arco del triunfo y muchas veces te van a pagar el mínimo que no te va a servir para tu caja de ahorro para el retiro, no te va a servir para hacer antigüedad, no te va a servir para sacar un crédito de Infonavit, por ejemplo, que valga la pena. Pero bueno, si eres lo suficientemente inteligente para manejar tus finanzas, el excedente que te lo van a dar como un bono, que eso te va a servir para pagar menos impuestos, te va a dejar bastante más dinero para gastar. Tampoco vas a tener o vas a tener el acceso mínimo a lo que es salubridad pública. Entonces, realmente se pierde más teniendo un exceso de legislación, un exceso de control, un exceso de reglas, porque eso le facilita todavía más. O sea, esta gente que es idiota no se da cuenta, porque no les puedo decir de otra manera, son imbéciles, porque piensan en lo que van a ganar, pero no se dan cuenta en lo que pierden al hacer el intercambio, y es muchísimo más lo que pierden. Si tú tuvieras la libertad, por ejemplo, de preguntar cuánto es lo que se paga promedio por una labor que vas a desempeñar, entonces tú vas a buscar, dependiendo de si eres bueno, malo o regular en tu trabajo, una compensación superior o tal vez hasta inferior. El hecho de poner un salario mínimo, además, que está ligado a una cierta cantidad de horas que se laboren, en lugar de que la paga sea por hora o que la paga sea destajo por labor realizada, porque te pueden hacer un contrato donde, ok, el contratante o el empleado se compromete a producir 10 zapatos por día en la cantidad de tiempo que le tome y tiene que tener estos lineamientos de calidad para que se le tome como bueno. Y bueno, si cumples más, pues obviamente se te paga más. Si cumples menos, entonces no se te paga completo. Pero no hay manera de que tú lo negocies porque el empleador
si te contrata para un trabajo completamente legal, o sea, uno en el que la parte del empleador, que es lo que estos infelices además no se dan cuenta o no lo acepta porque nunca han sido empresarios, y empresarios es que nunca han tenido ni siquiera un puesto de garnachas donde hayan tenido que pagar un salario, legal o ilegal, en blanco o en negro, es que el margen de ganancia se reduce si tú aumentas los salarios. Entonces, si aumentan los salarios, ¿qué es lo que terminas haciendo? Contratando menos personas para poder mantener un margen de ganancias que te permita hacer crecer tu negocio. Bien, ¿cómo se hacen los empleos informales que se les llama aquí en México? Los empleos en negro, los empleos en los que no tienes ningún tipo de prestación legal porque estás subempleado en algo que no da mucho dinero para empezar. Aunque esto puede ser, por ejemplo, un pequeño restaurante local donde todo se maneja en efectivo, donde no te expiden un comprobante fiscal, por ejemplo, porque no paga impuestos el dueño del restaurante, o el outlet de ropa de un puesto de tianguis donde paga su puesto, su renta del espacio por el puesto, pero no paga absolutamente nada sobre lo que vende. Y entonces a lo mejor deja un encargado ahí y abre una segunda tienda y al encargado le va a tocar un cierto salario, dependiendo de lo que venda, muchas veces a comisión. ¿Por qué la gente prefiere este tipo de empleos? Bueno, porque llegas a un arreglo directamente con el jefe. Y el jefe, las más de las veces, como también está trabajando codo a codo, hombro con hombro, con el empleado, sabe lo que necesita el negocio para poder funcionar correctamente. Entonces, el jefe puede juzgar más directamente y mucho más informado acerca de la calidad del trabajo que le están realizando. Y en este tipo de empleos, lo normal es que cuando te despiden, te dan el día de pago y sabes que ya no vengas a trabajar mañana, porque ya no te voy a recibir, voy a poner un anuncio, ya tengo otra persona que va a venir a reemplazarte. Y ni modo, no puedes protestar, pero quedas inmediatamente libre para buscar un empleo en el mismo rubro o en otro, pero bajo el mismo esquema de pago. En cambio, cuando tienes que lidiar con una legislación al empleador que además de pagar tu salario, tiene que pagar tus prestaciones, lo que es el seguro social, tu caja de ahorro, tiene que hacerse cargo de tu pago de impuestos sobre la renta, si no es que te lo da a ti, porque se puede meter en problemas si tú no pagas tu impuesto sobre la renta. Y aportaciones patronales, encima, además si formas parte de un sindicato. Entonces es súper caro para un empleador aumentar el salario, porque, por ejemplo, ahorita que en este sexenio, en este periodo gubernamental, se ha aumentado el salario un par de veces, presumen que a casi el doble de lo que estaba cuando entró el presidente actual. Dice, sí, pero eso es proporcionalmente es un 30% extra de dinero que le entra al Estado en forma de la aportación al Seguro Social, de la aportación para la caja de ahorro para el retiro y las aportaciones patronales que se tienen que hacer. O sea, tanto sube el salario del empleado como suben las aportaciones del patrón. Y la parte que el patrón le paga al gobierno por darte empleo es más o menos 1.5 veces lo que te toca a ti de salario. Lo que nunca vas a ver a estos idiotas protestando es, por ejemplo, que ya no los pague el empleador. O sea, lleguemos a un acuerdo, que se destruya la figura del salario mínimo. Y entonces ahorita todos los empleados que ya están trabajando, que tienen un contrato legal, las aportaciones que se hacían al gobierno, pásaselas en forma de salario directo al empleador, al empleado, perdón. Entonces, en lugar de ganar tus 8 9 mil pesos legales, pasarías a ganar inmediatamente casi 25,000 pesos. Y se tendría que ajustar el monto de las aportaciones que hace el empleador para reducirlas, porque es una distribución tripartita en muchas cosas. O sea, supone que del sueldo que te tocan, te retienen parte de ese sueldo para ponerlo a tu nombre como empleado
como tu aportación para el gobierno. El empleador tiene que igualar esa cantidad y ponérsela y pagársela al gobierno también. Y el gobierno hace trampa porque de ese dinero que recauda agarra y dice, ah, yo también voy a poner la misma cantidad. Entonces, cuando es un salario mínimo, esta cantidad es muy, muy pequeñita. No te sirve, así trabajes desde los 18 hasta los 67 años, que es ahora la edad para el retiro, no te va a alcanzar para tener una pensión de retiro, que se supone que tú solito le estás ahorrando con ayuda del gobierno y con ayuda de tu empleador, no alcanza para tener una vejez justa. De hecho, apenas este año se van a jubilar los primeros empleados que adoptaron esta medida de la Afore, que es una copia del sistema de retiro chileno. ¿Ok? Con algunas mejoras sustanciales, pero sigue siendo una función de cuánto dinero alcanzaste a guardar. Entonces, como estas personas no tuvieron 40 años para poder ahorrar la cantidad de dinero necesaria para tener una pensión, digamos, medianamente digna, se van a jubilar con una baba de dinero. Y la gente se está quejando. Dicen, es que eso no nos alcanza. Bueno, es que ahora falta ver los que sí hayan trabajado los 40 años de corrido desde sus de 25 años de edad o 27 años de edad hasta sus 67 años de edad, trabajando exclusivamente en salario mínimo desde el inicio hasta el final, a ver cómo quedan sus pensiones. Pero eso no es nada de lo que argumentan estos rojillos idiotas. No les estamos preguntando. No es como que estén precisamente abiertos al diálogo. Trueque, bailongo y manifestación. Esta fue ayer. La clase trabajadora mueve a México. No, la misma Secretaría de Hacienda nos demostró que nada más por los impuestos que se cobran, la mitad del ingreso del gobierno lo ponen los grandes contribuyentes y el 20% restante lo pone la micro y mediana empresa. La clase obrera no aporta, en realidad no aporta. Si dependiéramos enteramente de la cantidad de impuestos que puede manejar la informalidad y la clase obrera, no nos alcanzaría el dinero para funcionar en el país. No habría dinero para andar dando ni becas del bienestar y becas para los viejitos. Nada, no alcanzaría, sinceramente no alcanzaría el dinero. Y son de las cosas en las que no es necesario ser un economista para darte cuenta de por qué funciona esto. Es que un cabrón que genera 10,000 millones de pesos de utilidad y va a pagar el 5%, ¿cuánto paga de impuestos? Decenas de miles de pesos. Y tú ganando 9,000 pesitos mensuales que además están exentos de impuestos, pues ¿cuánto aportas? Nada. El IVA, el 16% de todo lo que consumas. O sea, de, digamos, 10,000 pesos, le pagas al gobierno en forma de impuesto al valor agregado, o sea, sobre todo lo que consumes, 1,600 pesos de cada 10,000. Entonces necesitas 1,000,000 de trabajadores para hacer 1,600 millones de pesos a través de su consumo. Entonces, ¿por qué no el plan? Que por cierto, llevo años, literalmente décadas preguntando por qué esto no puede funcionar y nunca nadie ha podido darme una respuesta. ¿Qué pasa si todas las aportaciones patronales se las incluyes en el salario al trabajador y que el trabajador y el Estado se peleen por ese dinero? Bueno, si quieres considerar esos hipotéticos 20,000 pesos o 25,000 pesos como el nuevo salario mínimo, entonces divide esa cantidad de salario entre el número de horas que se trabajan, que son 48, y mejor tengamos un salario por hora para poderle dar la libertad al trabajador si quiere de trabajar en alguna cosa en la mañana y trabajar alguna otra cosa en la tarde o tener un empleo formal por las mañanas y dedicarse a alguna empresa particular suya por las tardes y que pague impuestos de los dos lados, obviamente bastante reducidos. Yo no veo a ninguno de estos imbéciles pidiendo que se tarife
con impuestos sobre la renta a todo mundo parejo, que se reduzca el impuesto sobre la renta, pero que todo mundo lo pague. Porque si quieres apoyar a alguna sección de la población, para eso existen los regresos de impuestos, los retornos de impuestos. Cuando tenga un excedente, cuando pueda generar, por ejemplo, un superávit primario el gobierno federal, entonces ese excedente, una parte ahorrarla para el futuro, para reponerle el dinero del Fondo de Estabilización, por ejemplo, que ya prácticamente vaciaron, que tardó 20 años en llenarse y que ahorita en menos de 5 ya prácticamente lo vacían. Y en la otra parte, regresárselo al segmento que más apoyo necesita. Y entonces así tal vez habría algún incentivo para el gobierno para tener superávits primarios. Es decir, recaudar más ingreso del que se gastan o gastar menos de lo que ingresan. Cualquiera de las dos opciones es exactamente igual de válidas. En lugar de seguir funcionando con un sistema de déficit donde si hace falta más dinero, se programa más gasto para el año siguiente y se pide el faltante como dinero prestado. O si no recaudas lo suficiente, el faltante se pide como dinero prestado. Que es por eso que tenemos una deuda pública de más o menos 6 billones de pesos en la actualidad. Y 4 de esos 6 billones son de este sexenio. Los 2 que acumularon normalmente y los 2 que ya pidieron prestados para el año entrante. Qué cosas, ¿no? El gobierno que más ha hecho es el que más nos ha endeudado. Porque hay gente que cree que si no se debe dinero al exterior, o sea, algún organismo extranjero, entonces no hay problema, porque te quedas a deber el dinero tú mismo. Pues no, sí hay problema, porque es el equivalente de no ir al doctor, de no irte a hacer chequeos. En algún momento te vas a enfermar y no vas a tener dinero porque te lo debes a ti mismo. Pero en fin, pero aquí está la cosa. O sea, lo que anda buscando este es a través de sus usuarios convocarlos a volverse un grupo de choque para eventualmente hacer lo que Antonio Atolini tal vez y ganar una diputación, ganar algún puesto de poder. Y como buen zurdo, con el discurso de lo estoy haciendo por su bien porque alguien tiene que luchar por sus derechos. Me ha dado un asco terrible. Una cosa es enunciar tus posiciones políticas y otra cosa es llamar a hacer proselitismo. Y esta es una de las formas más bajas de proselitismo, protesta. Protesta por los trabajadores cuando él mismo no tiene un empleo formal que le conozcamos. No critico que tenga el canal de YouTube. No critico que busque ganar dinero a través del canal de YouTube. Es más, si estuviera pidiendo cooperachas para comprarse libros, para pagarse una carrera, para fondearse un viaje, no sé, tal vez. El que le quiera dar, le dará, ¿no? Pero ya abiertamente meterse a la política con toda la cochina y perra intención de ser un mantenido de mis impuestos y de sus impuestos, ahí sí ya no. Ahí sí ya no. Acá desde la trinchera ideológica se vale hacer prácticamente de todo. Que es una de las cosas que yo también he comentado. Yo no hago proselitismo, yo solamente enuncio mis posiciones políticas y lo que yo pienso y lo que yo opino porque la gente me pregunta cuál es mi opinión respecto de un tema. Y muchas veces voy en contra y últimamente me he estado volviendo muy reaccionario y últimamente son estos últimos 5 años porque cada vez se pone peor la cosa. Pero yo no llamo a votar por ningún partido político en particular.
Y en cambio salir a hacer así manifestaciones, ahí ya estás buscando hueso. Porque no sales porque sí. La gente no sale porque sí a protestar. Yo no creo tener la autoridad moral para iniciar un mitin o para encabezar una marcha, porque no tengo la necesidad. Y muchas veces la gente que tiene la necesidad no se da cuenta de cómo en realidad se mete pisotones. Yo considero que el verdadero camino es inmiscuirse en la vida política, pero del lado ciudadano. Quitando, poniendo, pidiendo. Yo voy a empezar en el siguiente sexenio allá ponerme en contacto con lo que es el par de senadores que representan el estado en el que vivo y localmente con los diputados y senadores, porque es realmente lo que tenemos que hacer, es la ciudadanía. Se supone que son nuestros representantes, los senadores representan el estado a nivel legal, a nivel gobierno. Entonces tú tienes que pedirle, oye, busca cosas que nos convengan a nosotros en particular para desarrollarnos. Y los diputados se supone que representan a la ciudadanía frente al gobierno. Entonces hay que empezar a picarle las costillas para que promuevan leyes, para que voten de una cierta forma, porque tienes que hacerles saber cómo te sientes tú. Y la única manera es, bueno, hay que tomarse algunos minutos a la semana de tiempo y mandarles cosas y hacerlo de manera continua. O sea, voy a ver cómo lo implementamos para hacerlo público porque no debe ser tampoco secreto, no es como que vaya a estar pidiendo yo que cambien el sistema de gobierno o algo así, pero yo no creo que sea a través de marchas, digo, pleno siglo XXI, como se deban hacer las cosas. Porque tenemos sistemas que no empleamos, porque es que flojera. O sea, es tan inútil ir a hacer una marcha como estar aquí hablando, a ver quién te quiere escuchar. Pero al menos estando dentro de lo que es un sistema de distribución electrónico como es YouTube, Facebook, Twitter y demás, el que no te quiera ver, el que no te quiera leer, el que no te quiera escuchar, está en la completa libertad de hacerlo. Te pueden inclusive hasta banear para que nunca les vuelvas a aparecer en su feed, si es que no te quieren escuchar. En cambio, cuando tú te mueves a la calle, ya estás pisando los derechos de terceros. El derecho al libre tránsito, estás comiéndote el tiempo de otra ciudadanía y como normalmente estas marchas no son muy bien ordenadas, dejan un tiradero, dejan un basurero y las más agresivas dejan destrozos a propiedad privada. Entonces ahí estás aplastando los derechos de terceros que no tienen que ver con tu lucha y no te importa, o sea, además de una manera muy impositiva, no te importa si ellos están de acuerdo o no, se los impones a la fuerza. O sea, no nada más estás eh, destruyendo sus derechos, además los estás violentando y muchas veces con el uso de la fuerza. Entonces, yo por eso no estoy de acuerdo para nada con las manifestaciones de ese tipo. No para este tipo de quejas, ¿ok? Porque esto a final de cuentas es un trato entre particulares, entre una empresa y un individuo. El gobierno no debería tener nada que ver en lo absoluto, excepto checar que los contratos sean legales y que no hubo coerción y que se hace por libre voluntad. Eso es lo único en lo que debería meterse el Estado. Y a la hora de alguna demanda laboral. Pero de ahí en fuera, yo no creo, y desde hace mucho tiempo, que el Estado te deba decir cuánto te tienen que pagar. Porque lo que te van a pagar es lo que venga en la ley. Esto me parece un despropósito enorme y me parece bastante deshonesto intelectualmente.
porque no toma en consideración los verdaderos requerimientos del trabajador, del obrero, y definitivamente ignora porque el papel de malo, el de villano, automáticamente se lo asignan al empleador. No importa cómo te trate, el empleador es malo. Entonces, esto es un ataque ideológico para intentar hacer que encaje el conflicto dentro de la caja del socialismo, del comunismo o el anarquismo. Entonces, desde ahí ya es deshonesto intelectualmente y moralmente también es deshonesto, porque si este pendejo no es obrero o no forma parte de esa clase socioeconómica, no tiene por qué estarse metiendo. Es tan simple y llano como eso. Pues déjenle un like al video, suscríbanse al canal y píquenle a la campanita. Acá iremos subiendo más videos en el transcurso de la semana. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Nos vemos la próxima vez.